Bienvenidos a Teológica X, donde aprendemos juntos. Qué gran privilegio es abrir este espacio de estudio diseñados exclusivamente para todos los estudiantes de teología que forman parte de esta inmensa comunidad de aprendizaje. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis fascinante y la verdad absolutamente necesario sobre una de las figuras más influyentes de la historia antigua, pero que al mismo tiempo es quizá una de las más incomprendidas. Vamos a hacer un recorrido a través de siglos de debate teológico e histórico. Así que prepárense, porque lo que creemos saber sobre los orígenes de nuestros textos sagrados está a punto de volverse muchísimo más interesante. Para arrancar, pensemos en esto. El famoso filósofo Friedrich Nietzsche describió a este apóstol con palabras bastante duras. De hecho, lo llamó un alma ambiciosa e inoportuna. Pero lo que plantea aquí es una paradoja brutal. Por un lado, sabemos que sin la mente y el empuje de este hombre, el cristianismo tal como lo conocemos, simplemente no existiría. Probablemente no habría pasado de ser una pequeña secta en Judea. Sin embargo, Nietzsche lanza esta afirmación que te deja pensando. Si la historia realmente hubiera comprendido lo que este autor escribió en su contexto original, el cristianismo histórico habría colapsado. Es un gancho intelectual tremendo para nuestro estudio de hoy. ¿Será posible que se haya construido toda una religión sobre una lectura inexacta de sus textos fundacionales? Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. La paradoja de Pablo. 2. La perspectiva tradicional. 3. La nueva perspectiva. 4. La perspectiva radical. 5. Los criterios para la lectura. Y 6. Los acercamientos metodológicos. Empecemos con el punto número 1, la paradoja de Pablo y el fracaso de un proyecto histórico. Vamos a adentrarnos en esto. Cuando leemos las epístolas, nuestra mente nos juega una trampa. Es facilísimo proyectar las instituciones que conocemos hoy hacia el pasado. Pero al hacer una exégesis seria, tenemos que separar la intención original del autor de lo que pasó muchísimos años después. Imagínense el contexto del primer siglo. Pasa el año 70 y hay una crisis profunda en las comunidades porque simplemente el fin del mundo que esperaban no llega. Tienen que empezar a organizarse en medio del Imperio Romano. Al mismo tiempo están las devastadoras guerras judías contra Roma en los años 67 y 135, que golpean fuertemente la imagen pública del judaísmo. Todo esto genera una fractura traumática entre los seguidores de Jesús y el judaísmo rabínico. Mucho tiempo después, hasta el año 380, el Edicto de Tesalónica hace del cristianismo la religión oficial. De pronto es una religión de Estado, algo que no encaja para nada en la cabeza de alguien viviendo en el siglo I. Y ese desenlace choca totalmente con el sueño original que está clarísimo en la carta a los romanos. El proyecto jamás fue plantar un árbol nuevo, y mucho menos talar el que ya estaba. La idea era simplemente tomar ramas de olivo silvestre, es decir, a los gentiles, e injertarlas en ese inmenso olivo cultivado y milenario que era el judaísmo. Se trataba de una renovación interna. Querían unificar distintos pueblos bajo las mismas promesas hechas a Israel. Así que el hecho de que surgiera una religión mundial que se definía a sí misma como todo lo contrario al judaísmo no fue una victoria para esa visión original. Irónicamente, fue la consecuencia de que su proyecto histórico de unificación fracasara. Pasemos al segundo tema, la perspectiva tradicional. Agustín, Lutero y el famoso apóstol de la gracia. A ver, si el proyecto original no resultó, la pregunta obvia es, ¿cómo llegamos a la interpretación que dominó toda la teología occidental por casi 2000 años? Bueno, esta forma de leer nace de debates que no tenían absolutamente nada que ver con el primer siglo. Piensen en Agustín de Hipona contra Pelagio. Agustín usa estas cartas para defender la gracia y el pecado original. Y siglos más tarde, Martín Lutero toma esa batuta, pero desde una angustia psicológica muy personal. Es fascinante cómo Lutero confiesa que odiaba la expresión justicia divina, porque para él, un monje consumido por la culpa, era un estándar imposible. Cuando lee en Romanos que el justo vivirá por la fe, siente una liberación total. Espiritualmente es bellísimo, claro. Pero desde el punto de vista académico, Lutero terminó leyendo cartas del primer siglo poniéndose los lentes de sus propios traumas biográficos y de los pleitos de la Iglesia del siglo XVI. Y esta lectura tradicional agarró muchísima fuerza, llegando a su punto máximo en el siglo XX, con académicos como Rudolf Bultmann. Para hacer que el mensaje de la gracia brillara con más fuerza, estos autores crearon un fondo oscurísimo y, hay que decirlo, distorsionado. Pintaron al judaísmo del siglo I como un sistema frío, 100% basado en el mérito, donde la gente vivía aterrada tratando de ganar el favor de Dios cumpliendo reglas rígidas. Todo para que el cristianismo quedara como la religión absoluta de la libertad. El gran problema aquí no es solo que simplifica textos complejos, sino que, para que esta teoría funcione, necesita apoyarse en una caricatura históricamente falsa del judaísmo. Lo que nos lleva directo a la sección 3, la nueva perspectiva. E. P. Sanders y el rescate del judaísmo del siglo I.
Por suerte, la Academia tuvo un despertar, un verdadero terremoto metodológico liderado por el investigador E.P. Sanders, que vino a corregir este error histórico. El trabajo de Sanders básicamente rescató cómo era de verdad el judaísmo en el primer siglo. Su gran aporte se conoce como nomismo de la alianza. Al estudiar a fondo textos rabínicos y documentos como los del Mar Muerto, demostró que el judaísmo no era una religión donde tenías que ganarte la salvación con obras. Al contrario, pertenecer a la alianza era un regalo de pura gracia y misericordia de Dios. Obedecer la Torá no era para ganar el amor divino, era simplemente la respuesta de gratitud para mantenerte en ese pacto que ya te habían regalado. Entonces, si el judaísmo ya estaba basado en la gracia, ¿cuál era realmente el pleito que vemos en las cartas del Nuevo Testamento? Entender esto cambia por completo las reglas del juego. La Torá marcaba la identidad y los límites de quién pertenecía al pueblo de Israel. Pero la visión de este autor era otra. Él estaba convencido de que los últimos tiempos ya habían empezado y que todas las naciones debían unirse. Exigir marcas físicas como la circuncisión o las dietas judías a los paganos era, desde su perspectiva, mantener un etnocentrismo excluyente. Para él, lo que había pasado con Cristo exigía crear una familia universal, inclusiva, basada solamente en la fe. Sigamos con la sección 4. La perspectiva radical. La idea de dos caminos separados de salvación. Este rescate del judaísmo antiguo sacudió tanto las cosas que algunos académicos dijeron, ¿saben qué? La nueva perspectiva no llega al fondo del asunto. Y así es como nace la nueva perspectiva radical, que es uno de los temas más debatidos hoy en las facultades de teología. Ellos proponen algo súper atrevido. Argumentan que en realidad el apóstol nunca dejó de creer que la Torá era el mecanismo de salvación válido para los judíos. Según esta teoría, su único dolor de cabeza era qué hacer con los paganos. Como ellos no estaban bajo la alianza de Moisés, Cristo se presentó como una vía alternativa exclusiva para los gentiles. Es decir, plantean que existían dos caminos de salvación funcionando al mismo tiempo. Pero claro, toda teoría tiene sus obstáculos metodológicos. El gran bache académico con esta visión radical es textual. ¿De verdad hay espacio para dos mecanismos distintos de justificación? Si nos vamos a textos clave, como el capítulo 3 de Romanos, vemos que se insiste una y otra vez en que no hay diferencia, que hay un solo Dios que justifica a todos por igual por medio de la fe, estén dentro o fuera de la alianza judía. Como el problema humano que describe es universal, la solución también tiene que ser universal. Por eso, sostener la idea de dos caminos separados se vuelve bastante complicado frente a los textos. Bien, llegamos a la sección 5, criterios para la lectura. Vamos a ver algunas herramientas exegéticas muy prácticas para nuestra comunidad teológica. Ya revisamos la teoría. Ahora, como estudiantes de teología, necesitamos armar nuestra caja de herramientas. Vamos con los primeros 3 criterios. Primero, hay que soltar esa idea de leer las cartas como una pelea de cristianismo contra judaísmo. Recuerden, esas religiones separadas no existían todavía. Segundo, hay que dejar al autor en su casa, el judaísmo del siglo I. Su meta era una renovación interna, no fundar una religión nueva en el extranjero. Y tercero, y este le duele mucho a nuestras mentes analíticas, hay que aceptar la ambigüedad. Debemos dejar de buscar un tratado lógico y perfecto en textos que la verdad eran cartas escritas al calor del momento para apagar incendios en comunidades muy específicas. Siguiendo con nuestras herramientas. Cuarto, no todo tiene el mismo peso. Hay que jerarquizar. Algunas instrucciones serán solo consejos pastorales para un problema local, mientras que otras son la base de su pensamiento. Quinto, muchas veces nos obsesionamos con el concepto legal de la justificación, pero los estudios apuntan a que la verdadera revolución de su teología está en comprender a un Dios que se revela en la debilidad de la cruz. Y sexto, no nos quedemos solo en la dogmática. Necesitamos sumar otras ciencias para hacer un análisis mucho más completo y riguroso. Y esto nos lleva a nuestra última sección, la 6. Acercamientos metodológicos modernos, más allá de las fronteras teológicas. Entender a fondo un texto de la antigüedad significa que tenemos que abrir las ventanas de la teología. Los métodos modernos nos dejan ver cosas que estuvieron invisibles por siglos. Destaquemos 2 perspectivas que están tomando muchísima fuerza. Por un lado, el enfoque postcolonial. Tomando conceptos de pensadores como Edward Said, este enfoque busca dinámicas de poder y resistencia. Nos ayuda a entender cómo estas pequeñas comunidades sobrevivían al peso aplastante del Imperio Romano, a veces usando lenguajes muy sutiles de resistencia. Por otro lado, el enfoque sociocientífico usa herramientas de antropología para entender el día a día, cómo se manejaba el honor, la vergüenza, el patronazgo. De pronto, ya no solo estamos leyendo tratados espirituales, sino que estamos analizando redes sociales súper complejas de la antigüedad.
Para ir cerrando este estudio, les dejo una reflexión que resulta bastante provocadora. Si, como hemos estado analizando, la religión institucional de los siglos posteriores se levantó en gran medida sobre las cenizas del fracaso de un proyecto de unificación intrajudía, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Cómo cambia nuestra responsabilidad al interpretar estos manuscritos? Esa es la tarea real, quitar todo el polvo de la tradición acumulada para poder encontrarnos de frente con la historia. Esperamos que todas estas herramientas impulsen enormemente las investigaciones dentro de nuestra comunidad de aprendizaje. Hay que seguir cuestionando, seguir leyendo y seguir aprendiendo juntos. Hasta nuestro próximo espacio de estudio.